Hoy en Conciencia hablaremos de la biotecnología para todos. ¿Sabe usted qué es biotecnología? ¿Y si le contamos que es parte de su vida cotidiana? Sí, la biotecnología usa sistemas biológicos y organismos vivos para poder crear o modificar productos y procesos. Sus aplicaciones se pueden encontrar en la agricultura, la ganadería, farmacia, los alimentos, la medicina y la industria. Así que cuando coma algún alimento, tome un medicamento o simplemente use su vestimenta, tenga en cuenta que la biotecnología está ahí presente. Para hablarnos de este tema, nos acompaña la doctora Ana Abdelnur Esquivel, docente e investigadora del ITEC, el doctor Andrés Gatica Arias, docente e investigador de la UCR, la doctora Marta Valdés Melara, docente e investigadora de la UCR, la máster Grisela Rieta Espinosa, docente e investigadora de la UCR, el doctor Fran Solano Campos, docente e investigador de la UNA, y el máster Giovanni Garro Monge, docente e investigador del ITEC. Ana y Andrés, bienvenidos a Conciencia. Les agradecemos mucho que hayan dedicado este espacio para hablar de biotecnología, que es fundamental en nuestros tiempos. ¿Qué entendemos, Andrés, por biotecnología? Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Una definición amplia y sencilla de lo que es biotecnología son todas aquellas aplicaciones en donde se utilizan organismos vivos o sus derivados, como las enzimas, en la elaboración de un bien y un servicio de utilidad para el ser humano. Tenemos, Ana, una connotación, cuando hablamos de biotecnología siempre hay una connotación particular, yo no voy a decir ni buena ni mala, pero la gente, ¿verdad? Como que hay cierto miedo, pero olvidamos que hacemos biotecnología de muchos años atrás. Cerveza, vino, pan, ¿qué más? Yogur. El yogur. Muchísimas fermentaciones, ¿verdad? Y todas han sido de gran utilidad para el hombre. El hombre ahí empezó a reconocer la utilidad de los microorganismos o de los organismos vivos, ¿verdad? Para obtener un bien o un servicio, como dijo Andrés. Entonces la biotecnología está presente en nuestras vidas desde hace miles de años, ¿verdad? Ahora esa es lo que se llama la biotecnología clásica. Ahora, o la biotecnología tradicional, la clásica, es más la que se ha desarrollado en las últimas décadas, como el cultivo de tejidos vegetales, ¿verdad? Que a partir de los años 70 se empezó a tomar ventaja de las características que tienen las plantas de reproducirse vegetativamente para formar clones. Entonces, el cultivo de tejidos es una de las grandes aplicaciones que tiene la biotecnología para la agricultura. ¿Qué le permite al agricultor? Le permite multiplicar material valioso, ¿verdad? En muy corto tiempo, en un espacio muy reducido, siempre manipulando o proveyendo las mejores condiciones. Como decir, esas plantas, como dice un amigo mío, esas crecen en un hotel 5 estrellas, claro, para que crezcan rápido. Y su ciclo se acorte considerablemente. Claro, cuando hablamos hablamos de la biotecnología clásica y ahora tenemos que hablar de la biotecnología moderna, no sé si es el término que se utiliza propiamente. Insulina y el famoso arroz dorado, Andrés. Sí, como lo explicaba doña Ana, la biotecnología se ha clasificado de acuerdo a las diferentes etapas. La biotecnología moderna surge a partir de 1953 con el descubrimiento de la molécula de ADN, en donde se determina que el ADN almacena la información genética que permite modificar un organismo. Entonces, es así como se han aplicado técnicas de ingeniería genética para modificar esa información y producir insulina, modificar los cultivos para conferirle resistencia a insectos, a enfermedades, pero también en el caso del arroz dorado, para mejorar la calidad nutricional de un alimento determinado. El arroz dorado es el ejemplo quizás más clásico que existe, pero hay muchos otros que están en desarrollo. También se han desarrollado bananos que tienen alto contenido de betacaroteno, camote y papa, a través del uso de la biotecnología. Podemos decir que la biotecnología se clasifica en diferentes áreas
hablamos de agrícola, hablamos de animal, hablamos de industrial, hablamos de marina. Hoy es un programa de lujo porque vamos a tener la oportunidad de conversar con los especialistas de cada una de estas disciplinas en este programa. Ustedes particularmente representan el área de la biotecnología agrícola. Sí. Ya Ana mencionó un poquito de cultivo de tejidos. ¿Qué más beneficios se puede obtener o puede obtener un país como Costa Rica del desarrollo de la biotecnología agrícola? Imagínense que además de aumentar su producción, ¿verdad?, con cultivos sanos, porque con la biotecnología, estas técnicas de cultivo de tejidos, el cultivo de meristemos, se puede erradicar virus de plantas. Entonces, plantas que ya no son productivas, si se hace cultivo de meristemos, se erradica el virus de las plantas y esas plantas vuelven sanas al campo y vuelven a producir el 90, el 100% de su potencial, ¿verdad? También son clones, como le digo, entonces son plantas idénticas que se cosechan a la misma vez, producen lo mismo, tienen las mismas características nutricionales. Podemos hacer modificaciones genéticas a partir del cultivo de tejidos también, o particularmente el cultivo de lo que sería células. plantas genéticamente modificadas. Exactamente. Pues esa es la base para hacer ese mejoramiento genético utilizando las transformaciones genéticas. Ustedes están muy activos en la investigación. En este momento, comparta con nosotros, Andrés, ¿qué proyectos están en marcha en el laboratorio de ustedes? Bueno, actualmente estamos trabajando en una técnica reciente de modificación genética que se conoce como edición de genomas. La edición de genomas consiste en hacer un cambio detallado en un sitio particular de un determinado gen. De esta manera podemos corregir mutaciones y conferirle a ese organismo una característica novedosa. En nuestro caso estamos trabajando en arroz con el fin de conferir resistencia a salinidad y sequía, y a nivel nacional pues somos un grupo pionero que estamos incursionando en esta tecnología. ¿Todo en etapa de experimentación o ya tenemos algunas cosas en producción en nuestro país a partir de lo que ha surgido en los laboratorios de las universidades públicas? No, ya tenemos en producción, hemos trabajado por muchos años con chayote, haciendo esa micropropagación. Chayote, perdón. Con chayote, erradicando virus de las plantas, formándoles una colección, ¿verdad?, por crioconservación, que es una de las fortalezas que tiene el laboratorio donde yo estoy. Hacemos la crioconservación de algunas especies criollas o materiales criollos y los mantenemos como un banco de germoplasma ahí en el laboratorio en nitrógeno líquido, que es una técnica que nos permite almacenamiento a muy largo plazo sin estar manipulando el material, sino que se almacena y ahí queda hasta que se necesite. No es como un banco de semillas, que hay que estar rejuveneciendo el material. Eso iba a decir. Y por ejemplo, la aplicación de la técnica de cultivo en tejidos es extraordinaria, porque sí, permite, bueno, tal vez Andrés lo puede explicar, cuál es el objetivo y en qué termina. Como lo venía diciendo doña Ana, el cultivo de tejidos tiene varias aplicaciones. Una de ellas es propagar de manera masiva aquellos individuos que usted ha identificado que tienen una característica deseable, de manera clonal. Entonces, al ser de manera clonal, todos los individuos eso significa que todos los individuos son igualitos. Iguales, sí. Exactamente. También, a través del cultivo de tejidos, podemos conservar el germoplasma y la biodiversidad. En el caso de nuestro país, tenemos una biodiversidad muy grande. Y en el campo agrícola es muy importante poder conservar esos materiales. ¿Por qué? Porque son fuentes de genes que nos permiten a nosotros posteriormente hacer un mejoramiento genético y conferirle a ese individuo alguna característica que no poseía. Excelente. Entonces, las aplicaciones son muy amplias. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo de este segmento. Muy agradecido a Ana y Andrés por haber participado en este primero. En el siguiente vamos a hablar de biotecnología médica y biotecnología ambiental con colegas de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. En el segmento anterior nos acompañó la doctora Ana Abdelnour,
del Instituto Tecnológico de Costa Rica y el doctor Andrés Gatica de la Universidad de Costa Rica. En este nuevo segmento, para hablar más de biotecnología, de las otras áreas de la biotecnología, nos acompaña la doctora Marta Valdés Melara y la máster Griselda Arrieta Espinosa, ambas docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica. Marta y Griselda, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento para hablar de una de esas disciplinas de la biotecnología, la médica y la ambiental, ¿verdad? ¿Qué aportes podemos recibir, ubiquémoslo en el contexto nacional, Marta, de la biotecnología médica? Bueno, vamos a ver, ¿qué hemos recibido y qué más podemos recibir? Veámoslo en esa perspectiva. Sí, muchísimos aportes del área, en el área médica, las vacunas, las nuevas vacunas recombinantes, la insulina que ya ustedes conversaron anteriormente, que de hecho fue el primer producto biotecnológico en el mundo y que es utilizada por todos los diabéticos en el mundo y su costo pues ha bajado considerablemente desde que se convirtió desde que se hace por ingeniería genética. Inicialmente se hacía con material genético, páncreas de animales, de cerdos, de terneros, con el inconveniente de que podía haber contaminación por virus de estos animales y que a su vez podían pues, contaminar, enfermar a los seres humanos. Con la insulina recombinante, que se encuentra ya de muchas formas, es posible, primero redujo su costo y está disponible de muchas maneras, tópico, inyección, etcétera. En lo ambiental, la bioremediación es uno de los grandes temas. ¿Qué entendemos nosotros por bioremediación, Griselda? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente la biotecnología ambiental se centra en utilizar un organismo para solucionar un problema. Entonces, cuando hablamos de bioremediación, estamos hablando de que si hay un problema en un suelo que esté contaminado o en aguas residuales que deben tratarse, ahí podemos utilizar microorganismos que nos ayudan precisamente a limpiar esa agua, ese suelo. Otro también de las actividades que tiene la biotecnología ambiental es a nivel de utilizar microorganismos para combatir otros insectos plagas en agricultura. También. O sea, dependiendo del grado de contaminación o el tipo de contaminación, ustedes deciden esto o lo otro. Sí, se puede, por ejemplo, aquí lo interesante es que se unen los diferentes tipos de biotecnología. Una bacteria que eventualmente tenga capacidad para degradar o alimentarse de un hierro o algún otro contaminante del suelo y entonces logramos eliminarlo a través de agregar esa bacteria en el suelo. ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir en el cual se haya aplicado estas técnicas de bioremediación en nuestro país? Bueno, en nuestro país se utiliza más que todo para aguas, para efectos de poder limpiar aguas, no necesariamente con bacterias, pero sí con plantas que entonces usted coloca dentro de los contenedores y van a extraer todas esas impurezas que tiene el agua y luego estas plantas las podemos retirar y volver a utilizar el agua ya sea para riego o alguna otra cosa. Qué bueno. Marta, en diagnóstico de enfermedades, ¿qué puede aportar la biotecnología médica en el diagnóstico de enfermedades? Completamente. La mayoría de diagnósticos de enfermedades básicamente debidas a mutaciones se pueden hacer precisas. Aquí en el país se hacen ya varios métodos, se detecta la mutación y por ende se da el tratamiento adecuado. No sé si a eso... Sí, claro. ¿Y en terapia génica, por ejemplo? Bueno, acá en el país, que yo sepa, no hay todavía aplicación, pero se puede extraer células madre de la médula ósea, modificarlas en el laboratorio. Eso de hecho ya se ha hecho incluso hay un niño al cual se le tenía una mutación en un gen que produce la piel como con quemadura de segundo grado. Es irremediable el daño. Y entonces los investigadores ya como in extremis extrajeron las células
madre, corrigieron la mutación. Esta corrección puede ser hecha por transgénesis o actualmente por edición de genomas y se la reinsertaron. El niño se curó, ¿verdad? Actualmente tiene 12 años y vive en Alemania. Y todo eso es biotecnología. Todo eso es biotecnología impresionante, ¿verdad? Impresionante. En realidad el área agrícola y el área médica son las dos áreas donde la biotecnología tiene un mayor impacto en todos los ámbitos. Griselda, control biológico. Háblanos, tiene que ver muchísimo con el área ambiental. También. En la Control agricultura. biológico, ¿qué significa en agricultura? En lugar de utilizar un insecticida, utilizamos un organismo. Por ejemplo, un parasitoide, estos parasitoides van a poner huevitos en una larva. Entonces se identifican cuáles son, y en larvas que son gusanitos que van a afectar, que van a dar lugar a una plaga. Entonces se cultivan estos parasitoides, se liberan y ellos van a actuar en forma muy específica, porque entonces este parasitoide va a buscar exactamente cuál es la larva, pone el huevito y ahí entonces eliminamos única y exclusivamente ese. Entonces eso sí tiene muchísima aplicación aquí en Costa Rica. ¿Tenemos alguna experiencia donde hayan aplicado sí, ustedes? Claro. Sí, y también, por ejemplo, otras es utilizando hongos como Beauveria, en donde usted aplica las esporas de este hongo y entonces tiene el mismo efecto sobre insectos plaga específicos. También se puede utilizar bacterias para generar bioinsecticidas, que es una de las experiencias e incluso uno de los productos que han salido de investigación de la universidad para controlar broca del café. Entonces vea usted cómo son diferentes áreas y diferentes productos, pero todos utilizando una cuestión muy específica, que es lo que tiene la biotecnología ambiental. Claro, tamizaje neonatal. ¿Cómo se relaciona la biotecnología con el tamizaje? Bueno, Costa Rica, y vale la pena decirlo acá, es uno de los mejores países, de los países que tiene más desarrollada esta tecnología en el mundo. Yo me puse a hacer revisiones e incluso con el tamizaje neonatal se pueden detectar 29 enfermedades acá en Costa Rica. En Francia se pueden detectar menos de 10, en algunos estados de Estados Unidos menos de 5. Entonces yo creo que el país ha hecho una inversión considerable y cubre esta técnica, cubre casi que el 99.9% de todos los neonatos hasta el cuarto día que hacen la prueba del talón, se le extrae sangre, con método biotecnológico se detecta si hay alguna de estas 29 anormalidades e inmediatamente se le da el tratamiento. Entonces podemos tener niños antifenilcetonúricos que llegaban y tenían retardo mental. Ahora no, ahora con el tratamiento desde el primer momento se previene. Entonces yo creo que es una inversión valiosísima y a la cual le ha apostado el país. Excelente. Muchísimas gracias, Marta y Griselda. Tremendos aportes que está haciendo la biotecnología al país. Cambiamos de segmento y ahora vienen dos nuevos compañeros de ustedes que los reúne un libro que se hizo el lanzamiento recientemente. Gracias. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este segmento nos acompaña el doctor Frank Solano Campos, quien es docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional, y el máster Giovanni Garro Monge, docente e investigador de la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Frank y Giovanni, muchísimas gracias por estar en este nuevo segmento. Gracias, Gustavo. Vamos a ver cómo hacemos para rendirlo y que nos alcance todo lo que nos tenemos que hablar. Claro que sí. Una de las disciplinas, una de las áreas de la biotecnología es la marina, y entiendo, Frank, que esa es su especialidad. ¿Cómo nos podemos beneficiar de la biotecnología marina como país en vías de desarrollo? Sí, claro. La biotecnología marina se involucra el aprovecharse de los recursos o partículas o compuestos químicos o enzimas que tienen los organismos marinos. Y en ese sentido, bueno, Costa Rica tiene una gran diversidad de organismos marinos y de ellos podemos obtener moléculas de interés, como por ejemplo sustancias químicas que tienen la capacidad de inhibir la replicación del ADN y pueden ser utilizadas como compuestos antivirales o compuestos anticancerígenos como tratamiento quimioterapia, ¿verdad?
Y otro de los ejemplos muy novedosos es el uso de toxinas que producen organismos marinos que tienen la capacidad de lisar células y por lo tanto podrían usarse como también anticancerígenos, dirigiendo estas moléculas a células que están en constante división para eliminarlas. El tema de la bioseguridad, Giovanni, en la biotecnología es sumamente importante. Sí, claro, Gustavo, es básico, es un eje transversal prácticamente de la biotecnología y prácticamente surge a partir del Convenio de Diversidad Biológica del 92, en el cual ya en ese momento había un gran desarrollo de la biotecnología, pero habían también algunas inquietudes, observaciones, ¿verdad? Y entonces precisamente se genera una serie de directrices en esta Convención de Diversidad Biológica y parte de ellos fue el Protocolo de Cartagena, que venía a regular de alguna forma, a dar unas directrices básicas para los países para poder implementar mecanismos de bioseguridad en cada uno de ellos. Esta bioseguridad concebida en un inicio a partir de la biotecnología moderna, de los organismos genéticamente modificados, pero también dando pautas incluso para que estos procedimientos en los cuales se basan los mecanismos de bioseguridad puedan incluso ser aplicados a otros sistemas de producción que no necesariamente sean solo biotecnología. Uno de los temas es inocuidad. ¿A qué se refiere esto? Claro, la inocuidad es generar una garantía de salud, es decir, una garantía de que el producto puede ser consumido por la población sin tener ningún problema sanitario. Y esta inocuidad está respaldada por una serie de directrices precisamente generadas por el Códex Alimentarios que permite entonces y que fue, por decir así, muy rápido y con muy buena perspectiva en su momento para que este organismo internacional que reúne a casi 300 países alrededor del mundo pudiera generar directrices para cada uno de los productos dependiendo del origen, si era vegetal, si era de origen animal o si era incluso de origen de microorganismos. Entonces tenemos a nivel internacional directrices muy claras para garantizar la inocuidad de los productos biotecnológicos. Biotecnología industrial, otra de las áreas que usted maneja. Ilústrenos, ¿qué es esto? Bueno, la biotecnología industrial es básicamente tratar de reemplazar procesos que antiguamente se realizaban de manera química, tradicional y con la generación de subproductos que podrían ser contaminantes por un procedimiento biológico basado en enzimas, que son moléculas de muy alto valor derivadas de organismos vivos como hongos y bacterias. Ejemplos muy interesantes. Biocombustibles. Es los biocombustibles. Entonces, por ejemplo, el etanol derivado del azúcar que se puede obtener de la caña de azúcar o del almidón del maíz, pero también la conversión de aceites de desecho junto con un metanol para la producción de un biodiesel, por ejemplo, o lo más moderno y más ambientalmente consciente, digamos, sería la utilización de desechos, ¿verdad? Biomasa que conocemos para la generación de etanol. Y hay países, Costa Rica tal vez no es el mejor de los ejemplos, pero tenemos países que apuestan por el uso de energías renovables y se generan millones de galones de etanol a partir de desechos al día. Y esto es algo muy importante para reducir nuestro impacto en el ambiente. También detergentes. También detergentes, entonces muchos microorganismos tienen enzimas, de hecho en Costa Rica sería una fuente increíble de enzimas como lipasas, amilasas y proteasas que se agregan como ingredientes dentro del detergente y eso hace más fácil la limpieza de manchas y entonces reduce el tiempo de la limpieza y reduce las temperaturas de agua que sean necesarias para que esto ocurra. Interesante. El pasado 28 de noviembre, Giovanni, ustedes hicieron el lanzamiento de un libro, Biotecnología para Todos. Nos quedan 3 minutos, tenemos que hablar muchísimo con respecto al libro. ¿Idea de quién? ¿Por qué surge? Coméntenos un poquito esos antecedentes. Bueno, precisamente este es un producto de un gran esfuerzo de un grupo de investigación, todo este grupo que hemos estado en este programa y otros más que no han podido estar con nosotros hoy, pero que esperamos que puedan seguir viendo el libro, viendo sus productos, ¿verdad? El libro ha sido un producto muy valioso porque viene a reunir todo este acervo de conocimiento que cada uno de nosotros hemos actualizado y hemos estado impartiendo una serie de capacitaciones,
y, por decir así, difusiones del libro. El libro se llama Biotecnología para Todos, conceptos, beneficios y aplicaciones, porque lo que queremos es precisamente en este libro dar a conocer a toda la población, no solamente a los profesionales, sino a la población en general, la gran potencia que tiene o el gran potencial que tiene la biotecnología como un acelerador de las economías incluso, como una área que se encuentra muy cerca de nuestra vida cotidiana. Todos los días nos levantamos comiendo productos biotecnológicos e incluso nos podemos acostar incluso degustando un producto biotecnológico. Pero no solo eso, sino que también podemos ser motivo o pacientes que podemos acceder a todos estos beneficios a través de los medicamentos biotecnológicos. Son 5 editores, ¿verdad? 5, si la memoria no me falla, 5 editores y además muchos otros autores de diferentes capítulos. Claro, somos cerca de un grupo, por ahí de unos 8 o 9, que hemos trabajado, eso sin contar a una serie de asistentes incluso que nos han ayudado en el proceso. Pero por eso lo más importante es que es un esfuerzo integrado de las 3 universidades y eso es algo que hay que resaltar mucho. Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, exacto, Universidad Nacional Tecnológico de Costa Rica. Esto hay que resaltarlo porque hay pocos productos que puedan ser iguales a este, no solamente en ese contenido, en su contenido y su integración del grupo de investigación, sino también la obra en sí. A nivel de Latinoamérica no existe algo parecido. Ok, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Frank y Giovanni. Gracias. Y más éxitos en esta tan importante área de la biotecnología en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.